¿cómo están? Bienvenidos al canal del Cinturón de la Verdad. Y el tema de hoy es, ¿deberíamos dejar de congregarnos por la pandemia? Punto número 1. Los hospitales, los ejércitos y los policías siguen trabajando, ya que tienen un trabajo muy especial, muy importante, pero ¿cuánto más importante es la iglesia? Punto número 2. Hay que ser prudentes en la manera en la que, en el sentido de tomar medidas sobre esto. Obviamente no vamos a ir a congregarnos con los asientos juntos, ahí sin cubrebocas, obviamente no, tenemos que ser prudentes, pero no debemos de cerrar las iglesias, ya que si lo hacemos, podríamos perder bastantes almas que podrían haber sido salvadas. Ahora, ¿por qué no debemos cerrar nuestras iglesias por esta pandemia? Debemos pensar cuál es el plan de Dios. Dios nos dejó aquí, ¿por qué Dios no nos, después de ser salvos, por qué no simplemente nos tomó y nos llevó al cielo? Él nos dejó aquí para predicar el evangelio, para seguir con nuestra labor. ¿Para qué Dios nos dejó aquí? ¿Para alabarle? Nosotros podemos alabarle en el cielo y tenemos que alabarle también aquí. Pero ¿para qué otra cosa nos dejó? Para predicar su palabra. Eso es algo que no vamos a poder hacer en el cielo, porque en el cielo todos van a conocer a Dios. Eso es un trabajo que tenemos que hacer mientras estamos aquí. Por eso no creo que sea el plan de Dios que nuestras iglesias se cierren. Un pastor que había decidido cerrar su iglesia conversaba con un pastor que no había cerrado su iglesia por esta pandemia, y el pastor que la había cerrado regañaba al pastor que no lo había hecho, diciéndole que era un imprudente, que no se preocupaba por la gente. Y este pastor, que había determinado en su corazón no dejar de congregarse por esta pandemia, le respondió: bueno, tú ya tomaste la decisión para con tu iglesia, yo no voy a cerrar mi iglesia, pero ten en cuenta que cuando todo esto termine, si es que termina pronto, tú ya no vas a poder predicar fidelidad, porque tú no te mantuviste fiel en momentos difíciles. Ahora, cuando ocurre una pandemia, es decir, cuando ocurre una pandemia, al final de cuentas, por estadística, todos vamos a terminar contaminados, ¿sí? Sin importar lo que hagamos. Ahora, la diferencia es que mucha gente va a ser asintomática y algunos otros van a presentar síntomas, y es cierto, pueden morir. Pero al final, aunque nos quedemos en casa, aunque dejemos de congregarnos, vamos a terminar todos contagiados. Bueno, y aquí continuamos con esto. Muchas iglesias cerraron mucho antes de que el gobierno le solicitara ese cierre. Sin embargo, aquí todo ha sido por miedo, ¿sí? Un miedo que es lo que ha estado buscando el gobierno finalmente. Porque si nosotros somos cristianos, ¿por qué tenemos ese temor, no? Eso es un tema muy importante que necesitaríamos reflexionar cada uno de nosotros, porque en realidad no debemos de temer si nosotros tenemos la vida eterna. El virus, ¿qué hace? Nos mata, ¿no? Y finalmente todos vamos a morir. ¿De qué vamos a morir? De alguna enfermedad, de algún accidente, o ¿por qué no? También puede ser del virus, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es nuestro temor? Si finalmente tenemos la vida eterna. Entonces aquí es donde tenemos que reflexionar. Ese cierre se hizo a raíz de un temor, ¿sí? Después las autoridades se lo impusieron, pero primero las autoridades observaron cómo íbamos a reaccionar como iglesias. Y esa reacción, al ver que sí, la mayoría de iglesias cerraron, quería decir que contaban con las iglesias para hacer su seguimiento a esa pandemia, ¿no? Sin embargo, pues nosotros no actuamos adecuadamente como cristianos. Algunos comentamos o dicen, pero es que estamos haciendo iglesias en nuestras casas. A ver, aquí vamos a hacer un punto, un paréntesis. Las iglesias en nuestras casas debe de existir ya de por sí. Nosotros tenemos el deber como cristianos de tener un altar en nuestra casa, en nuestro cuarto, a solas con nuestro Señor y aparte con nuestra familia, ¿sí? Nosotros tenemos el deber cristiano de aprender día con día de la Biblia, retroalimentarnos entre nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y todos los que integran nuestra familia. Pero eso es aparte de congregarnos, ¿sí? Es importante, sí, que día con día estudiemos la Biblia,
que nos retroalimentemos con algunas prédicas en internet, porque no aprovechar la tecnología. Pero no debemos desligarnos de la responsabilidad que nos dejó Cristo, ¿sí? De la responsabilidad que nos establece Dios. Es importante que lo realicemos de acuerdo a nuestro plan de nuestra iglesia y con nuestro pastor. Aquí nosotros como cristianos sabemos que tenemos un deber con nuestras autoridades y debemos respetar, ¿sí? Dios nos dice a través de su palabra que respetemos a nuestras autoridades. Eso es muy cierto, tenemos nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro presidente a nivel nacional y muchas autoridades que se establecen en cada una de las ciudades y países. Sin embargo, la máxima autoridad, ¿quién es? La máxima autoridad es nuestro Dios, ¿sí? Y Dios puso esas autoridades aquí, en la tierra, y gracias a Él están, ¿sí? Y nada pasa si Dios no lo permite, ¿sí? Entonces nuestro mandato superior es nuestro Dios, por lo cual debemos obedecer y ser fiel con Él. Él nos dejó un mandato muy, muy primordial para nosotros, que debemos cumplir. Y lo tenemos en Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es tan importante este mandato que creó Dios, que Él mismo, su mismo Hijo Jesucristo, nos lo mostró en su venida a esta tierra. Sí, Él nos mostraba cómo congregaba, cómo todos sus fieles seguidores dejaban casa, familia, trabajos, por seguirlo a Él, por seguir en la obra de Jesucristo. Entonces, en la obra de Dios, si nosotros somos sus hijos, tenemos que ser firmes y fieles ante Él, ¿sí? Porque nuestro deber como cristianos es seguir evangelizando esa gran obra que nos dejó. Entonces, es importante cumplir fielmente a ese mandato, obedecer a nuestras autoridades, claro que sí, pero no olvidar lo primordial, que es Dios, ¿sí? Y que es su palabra. Eso es lo más importante, por lo cual debemos analizar que quedarnos en casa y dejarnos de congregar no es algo viable para nuestra fe como cristianos, ¿sí? Y algo que aquí quiero hacer un paréntesis para comentar. Nosotros, el virus causa una enfermedad, y al causar una enfermedad, pues lógicamente quien no tengamos nuestro sistema inmunológico fortalecido, vamos a ser más receptivos a ese virus. Por lo tanto, hay una actividad que también al encerrarnos y al hacer la cuarentena no estamos cumpliendo, que es fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿A través de qué? Pues son muchas cosas, ¿no? Hay que hacer actividad física. La actividad física se requiere ¿para qué? Para estar saludables, para que nuestro cuerpo absorba todo lo que alimentamos correctamente, ¿sí? Para que nosotros seamos fortalecidos. Y esa actividad física nos va a llevar a fortalecer. Y que si llega una enfermedad, pues podamos recibirla y poderla superar, ¿sí? Finalmente toda la gracia es de Dios, pero nosotros debemos de cuidar este templo que precisamente es de Dios. Algo básico que se nos está olvidando con la cuarentena es que al encerrarnos y no salir y tomar el sol, estamos perdiendo de vista algo importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Importantísimo. Cuando tomamos el sol, esa característica del sol le permite aumentar la calidad de la sangre. ¿Por qué mejora la calidad de la sangre? Porque aumentan nuestros glóbulos rojos. Al aumentar nuestros glóbulos rojos, eso permite que también, en consecuencia, mejore la capacidad conductiva para transportar el oxígeno a cada una de nuestras células. Por lo tanto, ¿es importante o no es importante tomar el sol? Por supuesto que es importante. Entonces, no debemos dejar a un lado esa necesidad que tiene nuestro organismo físicamente del sol. Si nosotros estamos cuidando el no salir precisamente para evitar contagiarnos de ese virus, pues a lo mejor no nos vamos a contagiar, pero lo que vamos a hacer es precisamente bajar nuestras defensas porque no estamos cuidando también nuestro organismo. Yo les invito a reflexionar esa parte. Punto número 10.
Dios nos enseña a amar a todos, por tanto, hay que cuidar a los adultos, en especial los de la tercera edad, ya que están más propensos a enfermarse. Por esta razón, tenemos que impartir el Evangelio. Y sé que es importante salvar vidas, pero es aún más importante salvar almas, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación. Punto número 11. ¿Será que es parte del propósito de Dios que las iglesias cierren? Bueno, muchas cosas buenas han pasado en estos tiempos, como los animales ahora son más libres, pero ¿cree que sea parte del plan de Dios que las iglesias se cierren? Yo no lo creo. Yo creo que está bien que los católicos, los mormones y los testigos cierren sus iglesias, pero los cristianos como tal no los debemos de cerrar, pues tenemos que seguir predicando el Evangelio. Como bien dije una frase anteriormente, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos que seguir salvando almas, predicando el Evangelio y no dejando que varias vidas ahora por esta pandemia, por este virus, se mueran sin conocer de Cristo. Ahora, como punto número 12, seguirá habiendo más pestes. Jesús nos dijo que vendrían pestes, no dijo que iba a venir una sola peste. Esta solamente es la primera de muchas. Si con esta primera peste muchas iglesias han encerrado, ¿qué pasará cuando vengan todas las demás? Otro punto, dicen que debemos ser prudentes, cuidar a la gente, ver por su salud, pero ya lo explicamos anteriormente, es más importante la salvación de nuestras almas. Ahora, anteriormente era una sentencia de muerte decirle a alguien te invito a mi iglesia, ¿sí? Era una sentencia de muerte asistir a la iglesia porque sufrían persecución y los mataban. Incluso actualmente en lugares como Irán, China, donde no es tan bien visto el cristianismo, en Irán tienen que congregarse de manera subterránea, tienen que hacer sus reuniones y nosotros por una peste nos estamos escondiendo y estamos dejando de salvar las almas. Ahora, el internet es una herramienta más, no es nuestra segunda opción. Como ya no podemos congregarnos, hacemos todo por internet. Pues Dios nos manda a congregarnos. Habla de algo físico, de una asamblea física, donde nosotros podemos convivir unos a otros, auxiliarnos, conversar, tener contacto físico, verbal, convivir físicamente con las personas. Ese es el mandato de Dios, salir y predicar el Evangelio, no solo por internet. Como lo dije, es una herramienta más. Si podemos predicar el Evangelio por internet, hay que hacerlo, pero sin dejar de predicar el Evangelio de casa en casa y por las plazas, en las iglesias. Si es bueno congregarnos, escuchar, es bueno hacer la obra de Dios por internet, pero sin dejar de congregarnos. Yo los invito, los exhorto, hermanos, a que sigamos firmes en la fe, en Jesucristo, en la fe de nuestro Dios. Es importante ahorita mostrar que en realidad somos cristianos y darles la solución al mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos la receta perfecta para este virus. Lo importante aquí es transmitir a todos aquellos que no conocen de Cristo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y les invito a los que vayan a la iglesia que no se desanimen, que nos tenemos que seguir congregando para evangelizar a más personas y que sean salvas sus almas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.